Bueno, y ahora sí, por fin. Perdón. Arrancó bien. Arrancó Juan Domingo, perdón. Juan Domingo, perdón. La primera palabra que mandó fue perdón. No. Los miércoles veníamos diciendo son un despelote. Vienen siendo un despelote tras otro. Seguimos con el tema de la ley de financiamiento, con el veto, con la gente en la calle. Los jubilados, el otro día, todo. Sí. Todo. Esta vez los universitarios. Claro. Siempre hay algo. Siempre hay algo motivo por el cual están en la calle y que la calle sea un caos, una caldera. Estamos hablando, ahora sí, por fin. Teníamos ganas. Teníamos muchas ganas, te estábamos esperando. Con Alejandro Pitu Salvatierra. ¿Cómo le va? Bien, gracias por la invitación. Fue un placer, es un placer. Y volveríamos a invitarte. Y nos clavabas el visto una vez más y te íbamos a volver a invitar hasta tenerte acá con nosotros. Me parece importante porque trabajo en un medio que se le denominaría alternativo como Futurock, aunque ya es un medio bastante consolidado porque ya lleva sus años, pero no deja de ser un medio que es sostenido por sus socios, sus asociados, que ponen un dinero todos los meses para que la radio funcione, y me parece importantísimo eso, ser participativo en la comunicación alternativa. Si no, le dejamos la cancha entera a lo mismo de siempre. Claro. Hay 4 tipos que construyen la agenda nacional. Hay que ganar espacios, hay que conservarlos, y bueno, acá estamos en esa. La semana pasada la anterior estuvo Víctor Hugo, estuvo Ibi Cángaro, bueno, viene toda gente de la que queremos, ¿no? De la que queremos tener nuestro club. No sé si hace falta presentarlo al Pitu, pero si hay algún despistado aunque sea que brevemente, no sabe de quién estamos hablando, en su autodefinido, a él le gusta definirse como un dirigente villero, es coordinador del Instituto Villero de Formación, que reúne cooperativas barriales, escuelas para adultos y un comedor para 600 personas, más o menos, cada vez más, ¿no? Sí. Además es columnista en Futurock, justamente, que hablábamos recién, es panelista en Duro de Domar, de Acá se va para allá, militante kirchnerista. Sí. Y bueno... Peronista. Kirchnerista, sí, ambos. Me parece que no hay contradicción en una otra. Me parece que los que encuentran contradicción entre el kirchnerismo y el peronismo, me parece que no entendieron bien de qué se trataba el peronismo. Me parece que el kirchnerismo inclusive es una etapa superadora del peronismo. Sí. Que tiene la capacidad tuvo la capacidad de ampliar su base electoral inclusive, y los sectores a los cuales se interpeló. Me parece que fueron más sectores los que interpeló el kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno que los que interpeló el peronismo, como si. Siempre es mala la comparación porque estamos hablando de un gobierno que transcurrió entre el 1945 y 1955 con un gobierno que transcurrió entre el 2003. No, son 2 épocas totalmente distintas, pero creo que sin lugar a dudas son los 2 gobiernos comparables. Desde el 40 para acá son los 2 gobiernos comparables. El de Perón, del 45 al 55, y sin ninguna duda el de Néstor y Cristina. Más el de Cristina que el de Néstor, diría yo, inclusive. ¿Que interpeló más, decís? Sí, creo que interpeló y generó condiciones de vida, mejores condiciones de vida. Creo que el 45 es insuperable porque Perón genera en pocos meses asumir el gobierno, bueno, cuando declara el Estatuto de Peón, que es la declaración de derechos humanos más excepcional que yo escuché en la historia de la vida, porque viste, tener considerado inclusive hasta que el trabajador tiene derecho a tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de dispersión con su familia, es excepcional. Vos la lees, es excepcional. Por eso a veces digo, hay algo menos progresista que el peronismo en sí. Viste cuando discuten, no, el progresismo, el peronismo. ¿No es progresista la declaración de derechos del peón? Es lo más progresista que yo escuché. O sea, totalmente, porque es una adquisición de derecho tras derecho todo el tiempo. Creo que Perón genera una transformación en muy corto tiempo de la sociedad, muy rápida y muy consolidada. Pero en líneas generales, Cristina, 2 veces presidenta de la Nación, vicepresidenta de la Nación, senadora, diputada, tiene una carrera política y una inmensidad política de su época muy parecida inclusive a la de Juan Domingo Perón. Yo creo que cuando pase el tiempo la dimensión de Cristina va a ser comparable con Perón y Evita sin ninguna duda.
Nos falta todavía perspectiva histórica para ver qué es lo que va a pasar ahora, porque ahora Sí. volvió a bajar al barrio, al territorio. Sí. ¿Qué está pasando, ¿no? Ahora, vos decís peronismo, kirchnerismo, ¿dónde está cada uno? Pero ella me parece que lo que está haciendo es abriendo un poco ahí punta en bajar al territorio, lo que hizo el otro día en La Matanza. Me parece por ahí, ¿no? excepcional. Creo que yo venía diciendo, ¿viste? Escuchaba mucho dirigente hablar de cuando planteaba la falta de movilidad, ¿viste? Si están avasallando los derechos de todo el mundo, si seguimos. Yo estaba muy convencido, muy esperanzado, diría yo, en que después de la primera marcha universitaria, que fue la más multitudinaria, se quedara armado un marco organizativo que permitiera coordinar la lucha en la calle, ¿no? Una mesa que tuviera la presencia de los alumnos universitarios, los docentes. Siempre tenemos esa esperanza, ¿no? ¿no? Que Los capitalice todo sindicatos, las Sí. organizaciones, y que se sienten en una mesa y coordinen la lucha en la calle para no salir de a uno y que los caguen a tiro de a uno. Para que también coordinen la estrategia con la representación política que termina siendo los legisladores, ¿no? Y poder salir cuando tienen que salir, porque a veces salía a destiempo, salís miércoles cuando votan el jueves, y salí cuando votan el jueves, que votar con la plaza llena no es lo mismo que votar con la plaza vacía. En todo caso se asustan, ¿viste? Escuchan un par de tiros, algo, aunque sea, ¿entendés? Pero no pasó eso. Entonces me parece que la interrupción de Cristina tiene que ver un poco con eso, con la distancia que tiene con el resto de la dirigencia política primero, porque hace un año que dejó el bastón de mariscal en un pedestal diciendo, bueno, yo ya cumplí mi etapa, hice todo lo que podía hacer, lo dijo el 25 de mayo, en esa plaza lluviosa, yo estaba ahí, escuchándola, pensando que quizás podía ser candidata, y nos dijo a todos que ya había dado todo lo que tenía. Dejó el bastón de mariscal, dijo, bueno, tómenlo, conduzcan. Al mes tuvo que salir a decir, che, muchachos, no le dejé el bastón para que se agarren a palazo. Era para que conduzca. Y después creo que dejó el tiempo prudencial como para que cualquiera que tuviera la estatura política, la entereza que hay que tener, la valentía que hay que tener también para conducir un espacio como el peronismo, lo hiciera, y no lo hicieron. No lo hicieron, se sumieron en una pelea, entonces no le quedó otra que volver a tomar el mando. Y a mí me parece algo muy particular. Yo reclamaba mucho, bueno, en cuestión de esto de la presencia de la dirigencia, del conflicto, decía, se están llevando puestos todos los derechos, no hacemos nada, no salimos, ¿qué pasa que el peronismo no convoca? ¿Qué pasa que la CGT no convoca? Y todos hablaban de, no, bueno, el apoyo popular del presidente es alto, ¿viste? Todavía tiene el 50 y pico % de apoyo popular, no, los focus group. ¿En qué momento el focus group o la encuesta nos marcó el rumbo a nosotros? ¿Desde cuándo? Yo me empecé a militar por valores y por convicciones, y las convicciones y los valores me decían que había que estar en la calle defendiendo a los jubilados, a los trabajadores y a los que no tienen para comer, al 1,5 millones de pibes que se acuestan a cenar sin comer, y a los 4 millones de adultos que se acuestan a dormir sin comer para que sus hijos coman. Entonces digo, ¿de qué están hablando? Y que de repente ya haya después, el otro día escuchaba ayer en un informe justo de Duro de Domar, habla Mayans, y dice que Mayans se encuentra con ella luego de que ella viene de La Matanza, de haber ido al territorio. Y es que ahí donde le dice a Mayans, mirá, fui al barrio, vi un montón de cosas, vi un montón de caras, la gente ahí con una mezcla de tristeza y esperanza, pero vi que está dura la situación y siento la obligación de que tengo que hacer algo, tengo que jugar, tengo que ir y tomar la rienda. Y Mayans lo contó ahí en el informe, y yo dije, bueno, qué bueno, ¿no? Que dejamos de mirar las encuestas, dejamos de mirar los focus group, y Cristina da el ejemplo de que fue a ver la cara de la gente y se dio cuenta que tenía que hacer otra cosa. A mí me parece que estamos sobrevalorizando la estrategia digital, y me parece que hay que construir redes reales, en donde nosotros sí somos más fuertes. Sin tener una estrategia una famosa estrategia digital para las redes sociales y todo el TikTok y todo, está bien tener presencia en ese lugar. Va a ser difícil ganarle en ese campo. Me parece que ellos ya están instalados, que hace tiempo que vienen ya laburándolo, que es un lenguaje el cual es mucho más fácil para ellos terminar de imponer sus ideas violentas, porque Twitter es una cloaca, X es una cloaca, entonces ahí yo creo que perdés. El otro día tuvimos la posibilidad de entrevistar a la candidata a vicepresidenta del Frente Grande Uruguayo, Cosa, y decía algo
que hubo un debate durante 5 años, allá el mandato dura 5 años, en donde los jóvenes protestaban porque los viejos militantes de los 70 mantenían abiertos los comités del Frente Grande. Y decían que había que ocuparse más de la estrategia digital. Y lo que contaba la candidata vicepresidenta, que creo que va a ser la vicepresidenta de Uruguay, porque el Frente Grande no tengo ninguna duda que va a ganar las elecciones próximas en el Uruguay, decía de que arrancaron la reconstrucción, hoy están arriba en las cuentas bastante con 10 puntos de diferencia, pero arrancaron la reconstrucción justamente desde los comités, desde reunirse en los comités con los jóvenes y los viejos de los 70 y salir a golpear puerta por puerta, a convencer a vecino por vecino con una propuesta clara de un país mejor. Y me parece que ahí está un poco, cuando vos salís un poco, tomás distancia y mirás a la distancia y decís, bueno, no sé si hay que hacer esto, si hay que ir al juego de ellos. Quizás hay que volver también un poco a las bases, ¿no? En definitiva, el proyecto de país que nosotros queremos no deja de ser el mismo que siempre quiso el peronismo. Hoy tenemos un 70% obsoleto de la capacidad productiva del país. Hay un 30% que está activa, 25% activa. Mirá si no tenemos para reactivar el país industrialmente y generar empleo, ¿no? Reactivando ese 70% todavía que tenemos de capacidad productiva. Y eso lo vamos a hacer si no regalamos los recursos naturales que Milei sí quiere hacerlo. Entonces, la irrupción de Cristina me parece que cambia el escenario político, que genera otras condiciones, me parece que le da al peronismo algo que el peronismo perdió y que me parece que es el resultado por el cual Milei es presidente, que es representatividad, dejó de representar, y creo que Cristina sola, por sí sola, es la única figura política en la Argentina en la que representa un modelo. Uno no tiene duda qué es lo que va a defender Cristina, o de qué lugar, siempre dijo nunca fui imparcial, o hacia dónde va a querer llevar la economía y el país, ¿no? Después creo que cualquier otro dirigente uno tiene dudas de hacia dónde iría. Yo voy a ir más allá de la coyuntura, ¿no? Pero me quedé pensando en esto. ¿En qué momento te reconociste como peronista? ¿Cuál fue el momento que digas, mira, acá comencé? Yo de pibe ya, yo nací en una casa en la casa de mi abuelo paterno, que fue la urbanización. En realidad mi abuelo la contaba a la mitad, porque fue una urbanización que empezó en el año 78 y la terminaron en el... No, miento. La terminaron en el 74, mediados del 73, principios del 74, pero la habían empezado los militares, la urbanización de la villa. Pero mi abuelo contaba la parte del plan Dorrego, porque después lo toma el plan Dorrego a la urbanización de la villa. Entonces sí nací en una casa en donde había un cuadro de Perón en la cocina de verdad, donde había una estatua y donde había 2 cuadros. Había un cuadro de Perón con su uniforme, se ve que en un acto, había un cuadro de Perón en un caballo pinto y había un busto de Perón arriba de la ladera. Y mi abuelo era un tipo que en los cumpleaños te ponía la marcha peronista o decías Perón, te tenía que poner de pie. Él fue delegado gremial de la zapatería del Teatro Colón. De chiquito yo sabía que era peronista porque mi abuelo me dijo que era peronista primero. Después creo que todos tenemos, hay algo que la derecha no entiende y que inclusive hasta la izquierda a veces también le cuesta entender, que hay una conexión emocional en el peronismo con sus militantes y con sus miembros. Yo creo que el día que me terminé haciendo peronista kirchnerista fue el día que mi mamá, una mujer que no terminó tercer grado, que se encontró en el año 92 en una situación de calle con 4 de sus hijos, que siempre trabajó de limpiar piso ajeno, de limpiar los frigoríficos del matadero, porque nosotros nacimos en matadero, de trabajar de mucanguera, que era el eslabón más bajo, tan bajo que le pagaban con las achuras, no con plata, por el trabajo que hacían. Lo que pasa es que tenían un rol muy social los mucangueros, porque con esas achuras hacían las parrilladas en las esquinas, donde comían todos, comíamos nosotros que estábamos en situación de calle, todo el mundo. Mi vieja fue una mujer muy sufrida, que ha hecho miles de cosas cuando estuvimos en situación de calle para poder que tengamos una noche de pensión, ¿no? Y nada, un día, bueno, yo tuve un tiempo preso y un día ella venía a verme cada 15 días, una vez venía mi esposa, otra vez venía ella. Mi esposa, que también trabajaba de limpieza, era la que le daba la plata.
En la vida nunca me había regalado nada nuevo, siempre había heredado o la ropa de mis primos o la ropa que le daba la patrona, ¿viste? Me trajo una remera que he visto nueva, en bolsa. Digo, me enojé, ¿qué haces más? ¿Por qué gastas esa guita? Y me dice, no, con una, viste, con su cara radiante, me dice, yo soy una sujeta de derecho. ¿Qué? Sí, no entiendo ni qué me dice, no, yo soy sujeta de derecho, me dice. Viste que yo estaba anotada en la pensión de madre de 7 hijos y que tenía que morir uno para que ingresara uno. Comúnmente te morías sin cobrar nunca la pensión, porque tenía que morir 3 millones de personas para que vos pudieras cobrar. Bueno, Néstor cambia eso cuando asume y lo considera un derecho, entonces dice todas las personas que tienen, todas las madres solteras, sin otro ingreso, que tengan 7 hijos o más, van a cobrar la pensión de madre de 7 hijos. Y mi vieja cumplía los requisitos en un operativo que había hecho el gobierno en la plaza de casa. Se acercó y le dijeron eso, que era sujeto de derecho, que tenía derecho a cobrar la pensión. Hicieron el trámite, cobró la pensión y me compró una remera. No era ni la remera ni la guita en realidad que ganaba mi vieja, sino la dignidad que yo vi irradiar de la cara de mi mamá ese día hizo que yo dijera, bueno, no, yo ya venía yo estudiaba cuando estaba privado de la libertad y venía con un debate con 2 profesores que me hablaban mucho del kirchnerismo, que tenía mucha expectativa en Néstor. Porque vos viviste el gobierno de Néstor adentro. Claro, bueno. Yo cuando recuperé la libertad ya gobernaba Cristina, 2008, o agosto del 2008, noviembre del 2008 recuperé la libertad. Y nada, bueno, ahí hay una conexión emocional, o sea, yo nunca voy a olvidarme de la cara de mi mamá y nunca me voy a olvidar que esa cara de mi mamá se debía a una medida que tomó un tipo, que podía no tomarla, que había pasado cientos antes de él que no la habían tomado, pero que sí decidió que mi mamá tenía derecho a cobrar una pensión. Yo sé que no dijo Rosa Ibáñez tiene derecho a cobrar una pensión, pero yo sentí que Néstor dijo Rosa Ibáñez tiene derecho a cobrar una pensión, porque mi mamá sentía eso. Entonces, bueno, desde ahí hay una conexión emocional que yo tengo con esa parte del peronismo, con el kirchnerismo puntual. Y la dignidad que supone eso de decir, voy a comprar una remera de marca porque, se la voy a llevar porque a soy mi hijo. sujeta de derecho. Claro. Claro, ¿no? Y después, bueno, a mí yo recuperé la libertad en el 2008 cuando la había perdido el 15 de diciembre del 2001 y sinceramente vi un país distinto. O sea, yo me fui con un país casi prendido en llamas, a punto de ser saqueado, cuando ya empezaban inclusive algunos saqueos en el interior del país, había algunas situaciones muy conflictivas, movilizaciones todos los días, ya estaba el corralito, y el 15 de diciembre yo pierdo la libertad y la recupero en noviembre del 2008, y la verdad que cuando yo me fui, mi barrio tenía todo techo de chapa, inclusive tenía muchísimas casas con paredes de chapa cartón inclusive, en algunos casos, que se usaba mucho en aquellos años. Y la verdad que entre el 2003 y el 2005 el barrio desaparecieron las chapas. Empezaron las construcciones de 1 o 2 pisos en donde vivía el hijo, el otro hijo, iban como construyendo hacia arriba y no había otra explicación para mí que la mejora del poder adquisitivo de los que menos tenían, que fue lo que terminó pasando. Fue un proceso que arrancó con Cristina, no con Néstor. Néstor tuvo un gobierno de estabilización, me parece. Néstor tuvo un gran gobierno. Sin el gobierno de Néstor no hubiera Cristina podido hacer ni la mitad de las cosas que hizo, porque él logró tener el superávit fiscal 2 gemelos, logró pagar la deuda, para eso juntó los dólares. No, porque fue un gobierno de dólar alto y de salarios bajos, el de Néstor también. Pero necesitaba juntar los dólares para pagar la deuda. Una vez que sacó el Fondo Monetario Internacional de encima, los dólares que juntaba ya tenía una disposición distinta, que es lo que hereda Cristina. Cristina hereda la posibilidad de tomar decisiones con esos dólares que Néstor no tenía, porque Néstor tenía que juntar para pagarlo. Pero nosotros con Cristina dejamos de comer fideo hervido y empezamos a comer churrasco. Que es el proceso que hacen los sectores populares. O sea, lo primero que mejorás cuando empezás a tener algo de guita es la alimentación. O sea, menos fideo, menos papa y más carne, más asados, más bife, empezás a comer mejor. Y lo haces como dudando, ¿viste? A ver hasta cuándo, porque estás acostumbrado a que la soga te venga con mierda, ¿viste? Entonces vos decís, che, ¿cuánto va a durar esto? Después cuando va pasando los meses, como fueron pasando, y ves que eso sigue sucediendo, no es un problema darle de comer a tus hijos, empezás a pensar en la pincha. Claro. Che, y si le compramos las zapatillas que quiere, nene, que siempre le compramos la que podemos y nunca la que quiere.
Y si le compramos la gorrita que quiere, la remera que quiere, para que se sienta mejor ahí con sus amigos, y le damos un manguito para que vaya a bailar o vaya por ahí, que joda. Y también lo haces con miedo a ver hasta cuándo vas a poder sostener ese nivel, tampoco lo querés llevar al pibe, ¿viste? Todo con mucho cuidado va haciendo un proceso que va siendo lento. Y una vez que ves que le podés comprar varias veces la zapatilla al pibe, que ya no es un problema, que hay una estabilidad, pensás en arreglar tu casa. Y ahí es donde aparece la chapa y aparece la losa. Y decís, bueno, seguro que cuando este sea grande va a querer casarse y va a vivir arriba, y arriba vivirá el otro, y arriba el otro. Y fue así que fue durante los años del kirchnerismo que la gente empezó a mejorar de esa manera, a comprarse un autito. Yo me acuerdo de verdad, 2008, 2007, 2008, quedaba vacío el barrio en verano. Se iban la mayoría de vacaciones. Era una locura. No había lugar para estacionar, eran autos usados, pero no había lugar para estacionar en el barrio. Se peleaban los vecinos, era un quilombo, si cualquiera se podía comprar un autito, se lo compraba. Había mucha changa, había altos niveles de empleo. Lo que no resolvió el kirchnerismo fue la informalidad. Porque mis vecinos vivían muy bien, pero en la informalidad. El que mejor vivía era el que estaba en la construcción en una obra, que no deja de tener una manera de contratación muy particular, la UOCRA, que se llama golondrina, o sea, te contratan por un determinado tiempo, en donde te van descontando, después te dan un fondo de desempleo por determinados meses hasta que empieza otra obra. Sí, que hoy la quieren hacer regla, ¿no? Para todos los demás. Que hoy es lo que quieren hacer con todos los trabajadores. Entonces se laburaba, había mucho consumo, tirabas una mantita en cualquier avenida y vendía cualquier chirimbolo. Claro, se había reactivado el consumo. Claro, la que hacía tortilla vendía, tenía una venta mínima, se organizaba en función de esa venta mínima. El problema es que ponerle María, la que vendía tortilla con chicharrón en la parada de colectivo, nosotros pensamos que ese era su puesto eterno de trabajo. Claro. Y nunca pudimos formalizarlo a ese trabajo o darle otras condiciones de vida. Y yo, la verdad, no entiendo qué le pasó a nuestra sociedad en el 2015 cuando votó a Macri. Yo entiendo sí el voto de Milei, para mí es más comprensible que el de Macri. O sea, nosotros no teníamos los niveles de inflación que teníamos con Alberto, con Cristina. Teníamos los salarios en dólares más altos de la región, teníamos las jubilaciones más altas de la región. Había que el modelo tenía sus dificultades, es verdad, veníamos de devaluar inclusive en 2014, tenía sus problemas, pero eran resolvibles, me parece. Había que acomodar 2 o 3 variables, inclusive tal es así que la campaña de Mauricio Macri no fue una campaña que cambiaba todo. Voy a sostener todo lo que está bien, decía, ¿no? Aerolíneas, fútbol para todo. O sea, era los globos, era el boom de la alegría, eran los globos, venimos nosotros, no vamos a cambiar, no le vamos a sacar fútbol para todo, le vamos a dejar todos los derechos, vamos a mejorar lo que está mal nada más. No venía con un discurso como Milei, sí, con la motosierra. Por eso, ese me era incomprensible. Decía, si hasta él yo mismo decía que no había mucho que cambiar. ¿Por qué la sociedad cambió tanto, no? Y después esta vez digo, no, bueno, era un quilombo el gobierno pasado. Se mataban a cielo abierto con discusiones palaciegas mientras había gente que no llegaba a fin de mes. No, sumado a una pandemia y aparte y es la primera vez que se produce un gobierno de derecha popular, por lo menos acá, ¿no? Y no te, perdón, pero no te da un poco no, la palabra no es miedo, digo, con esto del dedo de Cristina, pensaba en el 2015 con Scioli, pienso en Alberto. Sí, a mí me preocupa. A mí me da... Yo lo dije, o sea, lo dije siempre, lo voy a seguir repitiendo. Yo prefiero perder con uno propio. O sea, yo estoy con Ducati Seilen. Juguemos a perder. Se convirtió en un cuadro. ¿Viste? Lali Espósito y Ducati Seilen son nuestros referentes, porque los demás estaban todos abajo de la cama hasta que se murió Cristina, porque ahora salen todos, ahora hacen todo plaza, ahora salen todos con fotos con abuelo, con chicos, hasta hace un mes la retuiteábamos a Lali Espósito nomás, donde no teníamos un referente que saliera a hablar. Pero bueno, ahora salió Cristina, salen todos. Nadie quiere quedar afuera, o sea, todos están con, ¿viste? Nadie se quiere quedar afuera.
¿Cuál era la pregunta que me he dicho? Perdón. No, si no te genera cierto resquemor, no miedo, está que Cristina viene lo del ordenada, dedo. pero bueno. No, bueno, en yo ciertas confío en elecciones, Cristina, yo no quiero, no me como más ningún sapo. No. que sea ella. No, y de última que sean las urnas que se defina. Si hay que ir interna, iremos internas, y bueno, y si el peronismo y sus afiliados, porque ahora ya no va a haber más paso, sino va a haber internas partidarias, supuestamente, serían los afiliados del partido, porque las pasos tenían un peligro, que era el votante extranjero del peronismo, Sí. antiperonista, votando dentro de las pasos del peronismo para que perdiera Cristina. O sea, siempre fue ese el peligro de las pasos. O sea, y que yo creo que era muy probable que pasara, que muy antiperonista iba a votar al otro que para que Cristina ni esté, ¿no? Hoy en una interna partidaria las condiciones son distintas porque los que votamos somos los afiliados, ¿no? No creo que muchos se vayan a afiliar al peronismo solamente para que pierda Cristina. Entonces digo, bueno, y si se afilian, bueno, se afiliarán y tendrán que sostener esa afiliación y perderemos las elecciones, pero digo, quiero que sea uno propio, porque la sensación de ir a tu casa derrotado y encima habiéndote comido un dinosaurio es horrible. Es horrible. En cambio, la sensación de irme a mi casa perdiendo con uno propio y con mis convicciones intactas es muy distinta. Y yo quiero irme a mi casa con mis convicciones intactas y habiendo perdido con uno propio. Claro, nos la pusieron muy difícil para militarla. Con Alberto. No, con porque Massa. aparte el ministro de Economía, a ver, todo muy loco. Fue una tarde cinematográfica. Yo salí de mi casa con Guado candidato sí, y llegué al canal y el de seguridad del canal me decía, ¿no viste lo que pasó? ¿Qué pasó? No entendía nada. Argentina suele ser muy así, ¿no? Claro. Que en un día pasan 20 años. Pero aparte, si vos analizás, decís, parecía Game of Thrones, vienen los gobernadores del norte, vienen a reunirse con Alberto, Bueno, con Cristina. Es que fue un exceso de rosca también lo que Claro, pasó ahí, ¿no? y digo, pero una rosca loca que nos dejamos, viste, digo, pará, vinieron los gobernadores del norte a hablar con Alberto y con Cristina para imponer un candidato a presidente, pero ningún gobernador del norte tuvo la elección junto con la presidencial, cada uno quiso cuidar su quinta. Entonces vos querés cuidar tu quinta, pero querés venir ponerme un candidato, encima perdés tu quinta porque de todo eso perdieron la mitad. Fue toda una locura, ¿viste? Y ponemos como candidato justo al ministro de Economía. Entonces era natural que lo iban a medir por los resultados económicos y que los resultados económicos iban a estar en primera plana y en la televisión las 24 horas los niveles de todo inflación. no perdió por tanto. No, y así todo estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta, Sí, también porque el candidato era Milei. Sí. Y yo creo que después, bueno, hoy hay una situación muy particular, creo. Yo recuerdo, una vuelta hicimos una movilización y le hicieron una nota a un chico y le preguntaron a quién votaba. El chico dijo a Cristina. Y le dijo, no, Cristina no se presenta, no, entonces a Milei. Claro. Y lo resubestimamos. Nos pareció un boludo que estaba por ahí suelto, la verdad. A mí me pareció un boludo que está suelto. Es el hilo conductor que estamos manejando en este tiempo, que es tratar de dejar de subestimar a todo el mundo. Bueno, porque es parte sí, del error. no hay que subestimar. Creo que lo subestimamos mucho porque hoy, bueno, yo trabajo en una radio a la mañana, se llama Futurock, con Julia, ¿no? Y la radio tiene alguna costumbre de reunirnos con consultores, para tratar de que nos expliquen la realidad y darnos herramientas para después hablar en el micrófono con conocimiento, ¿no? Con datos, con un montón de cosas. Y una de las cosas que coincidieron las distintas consultoras con las que nos reunimos, o al menos 3 puntos que me quedaron muy claros, fueron, uno, que los 4 detectaban lo mismo, que la persona cuanto más individualista era, más mileísta se convertía. Y cuanto más participaba de cualquier ámbito, sea una capilla, un gimnasio, un club, era menos mileísta. Que el votante que venía perdiendo, que Milei viene cayendo estrepitosamente, pero que el votante que viene perdiendo no es el votante que sumó entre la primera vuelta y el balotaje, o sea, el que le trajo Patricia Bullrich. Está perdiendo el 30% que sacó en las pasos y el 30% que sacó en la primera vuelta, el votante de origen. Propio. Sí, que son ex votantes peronistas. Y que ahora muchos de vuelven, ellos. porque sí, claro. El otro día No, había y que entrevistaron a una mujer que lloraba
lo voté a Milei y ahora por favor, lo voté a Milei para que se fuera a la chorra y ahora por favor que vuelva a Cristina. Bueno, es esa gente que ese va pibe, pendulando. ese pibe que dijo ese día, yo la voto a Cristina, no, Cristina del Presidente, Lo votó Milei, lo votó ahora a no, Milei, vuelve. se le está yendo a Sí. Milei, pero quedaba en un limbo. No tenía representatividad Sí. política, no se sentía representado políticamente. Yo creo que esos datos le llegó a Cristina también. Sí. Y creo que, porque lo En que provincia de también Buenos Aires decían, está- claro, que lo está que dando también muy decían bien. los datos, que era que los barrios populares Sí. de la provincia de Buenos Aires era en donde más había perdido Milei ese desgranaje de voto importante. Y es donde justamente Cristina hace pie, ¿no? Y Que yo creo que tiene que ver, bueno, es multicausal esto, ¿no? Pero esto que decías vos ya hace un rato del crecimiento de los barrios, de las villas en tiempo de kirchnerismo, pero que sin embargo habían crecido en la informalidad. Yo creo que esa informalidad es la que les terminó pasando factura también en los barrios populares, porque se terminaron cayendo, pandemia de por medio, albertismo de por medio, se cayeron. sí, claro, bueno, inclusive fue la herramienta que cuando hubo el conflicto con las organizaciones sociales durante el gobierno de Macri, que se sancionó la ley de emergencia social, Sí. en donde contenía la creación de la SISU Claro. y la creación del salario social complementario, que era justamente, la propuesta era de que, claro, viste que te hablé de María, la que vendía tortilla de chicharrón en Sí, la parada sí, sí, colectiva, sí. que tenía una venta mínima, que se organizaba con eso, que recuperara parte de eso, era que el Estado le ayudara a recuperar, aunque sea algo de guita, para empezar a organizarse. De eso se trataba el salario social complementario. Después, maliciosamente, le cambiaron el nombre, lo recontra desvirtuaron, porque el potenciar no dice nada, ¿viste? Y te cuesta explicarlo, no, es un Sí. salario complementario. No, pero si el programa hubiera seguido siendo salario complementario, hubiera sido más fácil para nosotros explicarle a la sociedad que en realidad es un salario complementario lo que le daba al Estado, lo que le da al Estado a esta gente. Esta gente tiene trabajo, porque la mayoría los manda a laburar, y ellos laburan. Algunos son recicladores, otros son herreros en sus casas, que son los hijos de los 90, en Sí, sí, definitiva. Las organizaciones sociales de hoy son hijas de los MTD de los 90, de los movimientos de trabajadores desocupados, de Teresa Vive, ¿no? del Verón, del Aníbal Verón, de los distintos movimientos de trabajadores desocupados, nacieron las organizaciones sociales, compuestas por los hijos de los desocupados de los 90, que heredaron el oficio de su padre y la costumbre de trabajo de su padre, ¿no? El herrero, el que quedó sin laburo en una metalurgia en los 90, no se fue a su casa a rascar la panza, se hizo el herrero del barrio muchas veces, y le soldaba a este y trataba de rebuscársela, y le enseñó ese oficio a su hijo. Y cuando vino la buena, su hijo con ese oficio se la rebuscaba mucho mejor que su papá, porque su papá estaba en un contexto muy adverso, ¿no? Lo que pasa es que no logró la formalidad y ahí quedó a medio pie. Durante el kirchnerismo no se notaba por los niveles de consumo y porque había guita. Cuando vino el macrismo, ahí quedó en evidencia de que la deuda a saldar tiene que ver, y que todavía la seguimos arrastrando, tiene que ver qué hacemos con el, diría yo hoy, el 60% de los trabajadores Claro. argentinos que están por La fuera economía sumergida, sí. de cosas. Yo juego a la pelota con amigos y somos 20, de los 20, 2 solo saben qué significa el aguinaldo. Claro. Sí, sí, sí. sí. Y cuándo se cobra, el resto son autónomos, monotributistas o informales. Y no entienden nada de eso, no saben nada, no tienen ni idea de qué es un salario, de qué es un gozo. Y nosotros hicimos una campaña hablando de eso. Sí, Sí, claro. nosotros hablábamos de derechos, ¿qué derecho? A mí me pasaba, yo laburo también en Lugano, y veía con desesperación como los pibes de la secundaria, a partir de los 16 que votan, todos se bandean para Milei, se comieron lo del voucher, pobrecitos, se comieron todo. Pero también No, y decían, pero nosotros profe, ¿qué derecho me está diciendo? Si yo iba a una casa de chapas, claro, estos pibes no vivieron en ninguna situación de Estado de Derecho. Vivieron fuera del de- sistema complejamente. Mire, hubo pibes de 14 años que entraron a la pandemia y salieron con 16 en Sí. condiciones de votar. Hubieron pibes que entraron con 16 y salieron con 18 en condiciones de votar, y en el medio los 17, ¿no? Que durante la pandemia lo único que hicimos fue retarlos porque se escapaban a hacer sus fiestas. Sí.
¿qué pretendíamos que hiciera un pibe de 16 años? Sí, claro. De 14 años, de 15 años. Y eso, escaparse para joder. Y nosotros lo retábamos, lo acusábamos. En un principio se les iba la mano a la policía. Yo me acuerdo los videos de pibes haciendo salto de rana, cosas raras, que muchos aplaudían y después tuvimos que salir a repudiar y decir, che, ¿qué aplauden? A propios compañeros aplaudían eso. ¿Qué están aplaudiendo? Que están un pibe ahí haciendo el salto de rana. El policía lo tiene que mandar para casa. Y además no pibes nada. que viven Claro. 14 en una casa, porque Claro, no es el quedate, ¿viste? no era el quedate en casa Y le decíamos, bueno, urbano. vamos a tener un mundo mejor. Sí. Y salimos de la pandemia y salimos a un mundo peor, con una sequía histórica, con una guerra que explotó al toque y que subió los precios de los alimentos a la mierda, con inflación, con ninguna perspectiva de futuro y con ningún discurso hacia ello. Claro, no tenían nada que perder. No le proponíamos nada. Entonces, a los de sectores medios no le proponíamos nada, a los de sectores altos tampoco. Y ellos siempre creen que con su propio esfuerzo pueden. Viste que son los típicos que te dicen, Nadie me yo regaló a mí nada. que gobierne, yo siempre laburé. Y lo de los sectores populares, que vivieron, que una gran parte de pibes no vivieron el kirchnerismo, o vivieron los últimos años, ni se acuerdan, que vivieron fuera del sistema, en un modelo como el de Macri, que lo dejó fuera del sistema, y en un gobierno como el de Alberto, que lo siguió dejando afuera del sistema. ¿Por qué no apoyarían a alguien que le propone romper el sistema? Y que les habla en su mismo idioma, además. Sí. Que manejan sus códigos. Por eso digo que es más entendible para mí el voto a Milei que el voto a Macri. Sí. El voto a Milei tiene su justificación en el mal gobierno de Alberto, en el mal gobierno de Macri previo, en la pésima oposición del PRO, que nadie lo dice. Porque la gente empieza a descreer mucho de la política, creo yo, en ese momento. En el momento en que hay un nivel de internas impresionante en nuestro gobierno, por discusiones increíbles del territorio, incomprensibles, y che, nos estamos muriendo de hambre, capo, dejen de pelear por pelotudeces, pero también en una oposición que se negaba hasta la compra de vacunas. Entonces la gente dice, ¿para qué sirve la política? ¿Para qué sirven estos chabones? Y creo que en ningún momento como en la pandemia se notó tan claramente los distintos niveles de vida. Yo creo que la pandemia estuvo muy claro y a eso se refería Milei cuando hablaba de casta, de que se veía que había un sector que vivía muy bien con sus choferes privados, que iban y venían, que tenían libertad, y había otro sector que estaba en su casa esperando si cobraba o no el IFE. Entonces había una diferencia grande en la sociedad que él supo conectar, ¿no? Y creo que las quedó de los gobiernos malos y fracasados. Y eso comprueba de que, lejos de lo que muchos piensan, el votante peronista es el menos termo de todos los votantes, ¿no? A diferencia del votante antiperonista, que es termo. Vos le pones el payaso muralito y te lo vota, como a Milei. Le pones a Milei y te lo vota, antes de votarte al peronismo. Ahora, el votante peronista, si vos no le resolvés las variables fundamentales, si no le controla la inflación, si no tiene salarios por arriba de la pobreza, si no tiene determinadas condiciones, no te vota. No, de hecho, pensando en los 90 ¿No te también, vota? ¿cuánto votante peronista histórico no votó la segunda vuelta de Menem? Claro, no te vota. Y nos salvamos en la de medio término, que se quedaron en su casa. Sí. Se hincharon las pelotas en la presidencia y salían a votar en contra. Pero la de medio término se quedaron en su casa. Todavía teníamos posibilidad en el último año de recuperarlo. Pero nos pasamos pelotudeando los últimos años, peleando entre nosotros. Entonces, bueno, yo qué sé, aprender de esos errores. Hay un acto ahora el 17 de octubre convocado en el kilómetro cero del peronismo, que es allá en Berisso, en donde salió la gran marcha. Donde teóricamente, porque creo que fue de muchos lugares, pero viste que a veces se crean algunas, bueno, pareciera que salió desde Berisso, el primer grupo que vino el 17 de octubre para reclamar la liberación del general Juan Domingo Perón. Un grupo de compañeros, de intendentes, de sindicalistas, de dirigentes peronistas, van a estar armando un acto para el 17 de octubre ahí en Berisso, en donde encabezarías por ahora a Axel Kicillof y sería el único orador. Yo tengo las expectativas y las esperanzas, sé que hay conversaciones inclusive entre ambos sectores, que con la presencia de Cristina Fernández en ese acto, y que se terminen algunas cuestiones porque es tiempo ya. Sería Agarrar importante. la piedra Pómez y empezar a limar las perezas. Si te parece, Pitu, te llevamos un poquito Dale. al tema
al tema de la semana, al tema de la temática que venimos manejando desde la semana pasada, que tiene que ver con la cultura en los barrios. Ujú. Y a propósito de Lugano, que es un barrio que conocemos bien, hay una anécdota que a mí siempre me resultó muy interesante, conmovedora. Viste, cuando se empezó con todos estos proyectos de cultura en barrios, etcétera. Hay coros, viste, el coro de Lugano. Yo tengo muchos pibes que están en el coro, en Lo la conozco. murga. En una entrevista, un profesor le dice a uno de los pibes de la Villa 20, del coro de niños de la Villa 20, le dice: hoy vas a brillar. Y el pibe lo mira y le dice: yo quiero brillar siempre, ¿no? Y a mí eso siempre me quedó pensando un montón, me viene esa anécdota un montón de veces en la cotidianeidad, porque digo, la gente quiere brillar, ¿no? Como decía Caetano. Pero no todos tenemos la misma oportunidad, ¿no? No a todos nos dan las mismas herramientas, o demostrarnos, por lo menos. Si bien brillamos, quizás todos en algún momento no tenemos la posibilidad de mostrar cómo brillamos. Digo, ¿es posible, Pitu, que si nos organizamos, digo, a nivel barrial, a nivel a nivel territorial, brillemos todos, que podamos brillar todos de alguna manera? ¿Y crees que ese cambio de transformación social necesario para que podamos brillar todos tiene que ver con la combinación de políticas culturales con políticas barriales? Vos en alguna entrevista comentaste que la educación te cambió la vida, que la educación te permitió verbalizar o canalizar la violencia de otra manera. ¿Qué se puede hacer? Bueno, me parece que sí, yo creo que se puede construir una sociedad, no sé si una sociedad en donde todos tengamos el mismo nivel de vida, pero sí en una sociedad en donde todos tengamos un piso mínimo de dignidad. Yo creo que sí se puede construir una sociedad en donde todos tengamos, aunque sea un poquito, de esa felicidad, ¿no? Creo en eso y creo que es posible. El problema siempre en la Argentina tiene que ver con la distribución de la riqueza. Creo que la Argentina tiene la riqueza necesaria para que su población, en todos sus estratos, viva dignamente, con pisos de dignidad aceptables. Que no haya pibe con hambre, que nadie se acuesta a dormir sin comer, que todos los pibes tengan la posibilidad de practicar algún deporte, de practicar alguna inquietud cultural. Porque es ahí en donde nosotros inclusive encontramos nuestros defectos, nuestras falencias. Porque a veces yo me acerco a un pibe del barrio, primero pasa algo muy particular, es muy complicado encontrar política de Estado o crear vos alguna política o algo que contenga un pibe entre los 13 y los 18 años. El Estado no lo tiene y desde el barrio es difícil construirlo, más que cosas momentáneas. Y después también uno aparece cuando tiene 18 años con algunos proyectos de vida como la cooperativa de construcción, laburando 14 horas por día para cobrar un sueldo más o menos, tampoco son grandes sueldos. Y yo siempre pienso lo mismo, y a veces me dicen que no los pibes, ¿viste? Y mi compañera se enojaba. Pero no quieren laburar. Yo soy un gorila, ya. Yo me pongo loco. Digo, ¿qué tiene obligación el pibe de decir que sí? Y yo siempre pienso lo mismo. ¿Y si el pibe le gusta tocar la guitarra? Claro. Y quiere tocar la guitarra, y quiere vivir de tocar la guitarra. ¿Por qué no tiene esa posibilidad? ¿Por qué no tener esa posibilidad? ¿Por qué no tener ese sueño? ¿Por qué resignarse a laburar 14 horas conmigo en una cooperativa de construcción? ¿No? Y creo que se puede generar una sociedad en donde quizás ese pibe no tenga un chalet en la Recoleta, pero sí tenga el acceso a una guitarra y a un profesor que le enseñe. No es tan difícil, creo yo. No es tan imposible. Creo que hay revoluciones posibles y revoluciones que quedan en los sueños, ¿no? Que son revoluciones utópicas, diría yo, ¿no? Las revoluciones posibles existen y están, y no hace falta mucho, sino pequeños cambios, a veces de mirada, a veces de prejuicios, a veces de perspectivas. En este tiempo, creo yo, hoy, si me decís hoy, necesitamos una mirada más compasiva entre nosotros mismos, y mirarnos a nosotros mismos, contraponer ante las redes virtuales redes reales de solidaridad, de afecto, de acompañamiento,
de sostenimiento. A veces uno no tiene que resolver económicamente o materialmente, pero un abrazo, una palabra en el momento justo también es importante. Yo creo que con pequeños cambios podemos hacer grandes revoluciones. Y creo que la cultura en eso es fundamental. Por eso atacan a la cultura. Creo que la cultura, que inclusive viene previo a la educación. Creo que la cultura primero viene la cultura y luego viene la educación. Hay muchas cosas que uno aprende antes de ir a la escuela que tiene que ver con la cultura. Cómo vestirse, de qué manera vestirse, de qué los pantalones que usan hombres, las polleras usan las mujeres. Hay algunas cosas que vos vas aprendiendo que tiene que ver con lo cultural, que es previo al colegio. Y hay otras cosas que aprendes en la escuela que tiene que ver con la educación. Y creo que las dos cosas son muy importantes. Sí, claro, está claro que no hablamos de cultura como exógena, ¿no? De que quienes detentan el poder simbólico vienen y te van al barrio y te dicen consuman esto, porque al final termina siendo bueno. Estamos hablando. Pero esas formas, digamos, y en este contexto, digamos, ¿eso no se va desarmando? En este contexto, claro. Y con una rapidez fuerte. Por eso él usa el colectivismo como una acusación. Claro. Él te dice los colectivistas. Sí. Y cuando vos lo pensás fríamente, ¿cuál es lo opuesto al colectivista? El individualista. Y, ¿viste? El individualismo le sirve a los que más tienen. Nunca le sirve a los que menos tienen. Porque solo los que menos tienen son débiles. Yo le caigo bien a un sector de la sociedad. Yo soy un negrito que le cae bien a determinados. Yo he dado charlas en el Coloquio Ideas, por ejemplo. He ido y me han escuchado los grandes empresarios de este país. Einstein, y he estado con Einstein en el Yao Yao. Les caigo bien, solo. Claro. Yo, sí, solo. Sí, claro. Cuando somos varios, cuando aparecen 10 caminando por el lago escondido, ahí se complica. Y un tiempo determinado. Y por un tiempito, bueno, ya está, anda yendo nomás que ya está. No todo lo el problema es la organización. El problema es cuando el morocho se organiza, el problema es la comunidad, el problema es la colectividad. Y él apunta a todas esas cosas, apunta al colectivismo. Por eso apunta a las ollas populares. Él sabía, ellos tenían muy claro algo, que no es casual, que de la mercadería que salía del Ministerio de Desarrollo, se sostenían en el país el 100% de las ollas populares, que están a lo largo y a lo ancho del país. Aparte de muchos comedores, pero la olla popular, a diferencia del comedor, tiene algunas particularidades, ¿no? Como la organización que se genera alrededor de la olla popular. Comúnmente arranca una mujer, siempre pasa lo mismo, ¿no? En un momento de muchas crisis, la mujer tiene una fortaleza distinta al hombre y eso hay que reconocerlo de ya. Tiene como una inventiva, una potencia. El hombre es más básico, se deprime, se hace adicto a alguna sustancia por ahí, que desaparece, viste que sale, deja estirado a los pibes con la mujer, sale con cosas raras. Las mujeres suelen tener otras actitudes en los momentos de mayores crisis. Y entre esas actitudes es, por ejemplo, juntar 5 maderas, prender un fuego, poner una olla con agua y hacer una magia rara. Sí. Y transformar esa olla en algo alquimia. Y le da de comer a todo el barrio. Sí. Y a la semana ya no es esa mujer sola, ya son 3 más. Sí. Y al mes ya son 8. Y a los 2 meses ya son 15. Y a los 6 meses están en el municipio reclamando por la calle. Es que se vuelve un espacio de discusión política, se vuelve un espacio efervescente de acción. No es casual que ataquen ahí. Claro. No es casual que te ataquen a todo lo que genere organización. Y si lo atamos con este dato que le decía, que la persona cuanto más individualista, más militista es, y cuanto más participativa de cualquier ámbito, ya sea una iglesia, una capilla, un gimnasio, un club, menos militista es, está claro que apunta a todo ámbito organizativo, a todo lo que reúna. Por eso, insisto en la importancia de la construcción de las redes reales ante estas redes virtuales en donde ellos tienen el poder. Tenés una militancia en eso, ¿no? Tenés una militancia que también lo venimos charlando con varios invitados, esta cosa que el peronismo intentó o intenta en una parte dar esa discusión en el lenguaje y en los términos que ellos ganaron, que fue legítima, que son las redes, un lenguaje y un desprecio también por determinado tipo de ideas y de sentimientos.
Pero vos no renegas de eso. Vos No. decís, no hay que ir por ahí, eso es de ellos. Vamos por Hay el que dar lugar el debate cuando se puede. Yo uso las redes, yo todos los días colgo algo, siempre me peleo con algún libertario por Twitter. Tengo a alguien que me controla muchísimo y que me dice, deja de contestarle este 4 de copa que tiene 2 seguidores y quiere levantar con vos y vos le estás dando un hilo de coso largo así, le contestás y me cagan a pedo. Soy de trenzarme mucho con ellos. Es difícil discutir con ellos inclusive porque van escapando de los argumentos. No, como no tienen argumentos, escapan de los argumentos. He tenido una discusión en que terminó. Juan Graboy se robó, creo que eran 500.000 millones de la SISU. Entonces yo le pongo falso. Sí. Es falso. No, ¿cómo falso? Es falso lo que estoy diciendo. Y le pongo la verdadera, la de mentira del mismo medio de la, Sí. de la noticia. ¿Y sabe qué me contesta? Bueno, pero podía haber pasado. Sí. Y digo, ¿cómo discutí eso? Pero no pasó, flaco. ¿Qué tiene que ver que podía haber pasado? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo discutí eso? Entonces decís, bueno, llega un momento que decís, che, vale la pena seguir con el tipo acá. Digo, bueno, tengamos alguna presencia, hagamos lo que estamos haciendo, pero no perdamos el valor de lo esencial nuestro también, que es el cara a cara, es en donde ganamos. Es en el puerta a puerta en donde ganamos nosotros. No es en el mensaje. Si los dirigentes peronistas o del campo nacional y popular se convencen de que con un Twitter van a cambiar alguna realidad, están errados. ¿Por qué ir golpeándole la puerta a la gente hoy? Porque nos mandamos un cagadón. No es que venimos ¿viste? Nos mandamos un cagadón. No es que venimos de tirar manteca al techo. No, la gente no es come, el 2000, no come no es el tweet. 2017. No comemos tweet, no, Claro. no le podemos Claro, poner no a la es el olla. 2017, no es el 2017 No. que tenés a 2 años un gobierno que podía reivindicar 150 millones de cosas. No hay una sola cosa de reivindicar del gobierno de Alberto. Ni siquiera el buen manejo de la pandemia, que fue bueno, y no lo puede reivindicar porque Y tenés le amigos ocurrió. como Berbisky Sí, claro. que te dan una mano bárbara. ¿Me entendés? Y tenés la mujer del presidente que también te da otra mano bárbara. Entonces, sí, y porque el manejo de la pandemia, si vos Sí, te sí, alejás, Sí, claro. en el Lo que pasa mundo es- está reconocidísimo. Sí. Dice que es uno de los países que mejor manejó la pandemia, pero ni siquiera eso podemos reivindicar del gobierno de Alberto porque la cagamos, nos ponemos un tiro en los pies. Después no hay nada que reivindicar. Entonces, no es el 2017 esto. Esto es otro mundo, otra cosa. Y me parece que en ese juego nosotros no ganamos. Pero por eso te decía, es el lenguaje con el cual das la batalla, pero también me parece que digamos, no te subiste a la ola de, bueno, hay que correrse un poquito a la derecha. Bueno, vamos a... digamos, no entraste en esa. Y me parece que es muy valedero, No, pero porque es una locura. Me parece que es una locura. está corriendo un tiempo, ¿no? Donde el peronismo ahora Lo se mismo quiere que te decía derechizar. si a mí el 99% de la sociedad argentina dice que está bien que Macri ajuste a los jubilados, a los trabajadores y a los que comen en un comedor, me importa un huevo, voy a defender a los trabajadores, a los jubilados y a los que comen en un comedor, porque me guían mis convicciones, no lo que diga una encuesta o la mayoría de la gente. Yo sé lo que está bien o lo que está mal. Yo soy como Riquelme, yo miro el partido y bajo el volumen. No me va a decir el relator Claro. quién juega bien. Yo sé quién juega bien y quién juega mal. No hace falta eso. Yo lo conozco y sé a quién tengo que defender, sé en qué vereda que está. De chiquito me dijeron, esta es tu vereda. Miré para el costado y vi que eran todos parecidos a mí y dijeron, acá me quedo. Y ante un planteo como el de Milei, nosotros tenemos que ser más extravagantes que nunca. Tenemos que corrernos más a la izquierda que nunca. Nosotros tenemos que plantear la reforma agraria. Listo, si vos salís con esa pelotudez que está saliendo, nosotros queremos la reforma agraria. Nosotros queremos un salario mínimo de 1.200.000 pesos para cada trabajador. Y bueno, si estamos hablando cualquier cosa, si vos decís cualquier cosa, si vos hablás de una inflación del 15.000%, ¿por qué yo no puedo pedir una reforma agraria? Si vos hablás de una supuesta superinflación que evitó Caputo y cosas, ¿por qué yo no puedo pedir 1,5 millones de pesos para los trabajadores de salario mínimo? Me parece que correrse a la derecha es un error. Hay que dejar sin redoblar- representatividad a un redoblar la montón de apuesta, gente. redoblar la apuesta, ¿no? Porque me parece que Sí. una de las cosas que le ganó que ganó Milei o que le hizo ganar a Milei es la misma extravagancia. Sí. Yo- Sí, diciendo cualquier cosa. No, perdón, pero lo quiero mencionar. Yo tengo el recuerdo de haber visto el programa que fue invitado Pichetto Sí, yo me calenté. a Duro de Matar. 2 veces me calenté, cuando vino ¿Dónde? Marre y cuando vino Pichetto. Él dijo esa foto sepia de Axel con las abuelas, con las madres, y el único que dijo, pará, ¿qué foto sepia? ¿De qué hablas?
Y para mí eso es realmente plantarse ante una situación de, che, no hay que moverse ni un pasito para ese lado. Porque me parece que es un lugar donde apuntan ellos que tiene que ver con avergonzarnos de lo que somos. Y nosotros somos militantes, ¿sí? Y yo creo que no hay condición humana más hermosa a la que se pueda aspirar que ser militante. No hay algo superior a eso. Ni el Papa es superior a un militante en este mundo. No hay nada superior, no hay nada más noble que alguien que dedica su propio tiempo al bienestar del otro. No hay nada más noble que alguien que siente el dolor del otro como el dolor propio. El hambre del otro como si lo estuviera sufriendo él mismo. Y que acciona en función de resolver eso. No hay nada más noble de aquellos que resuelven cosas en casas ajenas que no tienen resueltas sus propias casas. Que es lo que le pasa al 80% de los militantes de la Argentina. Sí. No hay nada más noble que ser militante. Entonces yo soy orgulloso de lo que soy. Y yo soy orgulloso de ser un militante peronista. Del campo nacional y popular. Del peronismo de izquierda. Porque el peronismo es amplio. Y eso hay que reconocerlo. Amplio. Yo soy del peronismo de izquierda. Sí. Del peronismo que representa Néstor, del peronismo que representa Cristina, del peronismo que representa Cook, del peronismo que representan muchos de los compañeros que dieron la vida en los 70, de ese peronismo que, a diferencia del peronismo de los 90, que es el debate de hoy, dentro del peronismo. El debate de hoy es si el peronismo va a volver a ser un engranaje del poder, un engranaje más del sistema de poder en la Argentina, como fue en los 90, o si va a seguir siendo un espacio que dispute poder para mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. Y yo estoy parado de esa parte. Yo quiero que el peronismo siga siendo un espacio que dispute poder para mejorar la vida de los trabajadores, de los jubilados y de los que menos tienen. Para que cree trabajo. Y Mujica decía algo muy claro. No encuentro otra fórmula para que haya menos pobres que haya menos ricos. Es una cuestión de distribución. Sí, total. Clarísimo. Sí, me quedaba pensando en lo que en esa anécdota entrañable que a vos te rompió la cabeza con tu vieja yéndote a llevar una remera de marca porque se había constituido y asumido como sujeto de derecho, y el otro día lo hablábamos con Víctor Hugo también, la presencia del Estado, ¿no? La importancia de la presencia del Estado, que fue por lo que patalearon el discurso con el que vino, soy el topo que viene a romper el Estado desde adentro, y qué sé yo. Y ahora la gente se está dando cuenta de qué es el Estado, de que el Estado es que le hayan quitado el subsidio, la SUBE, en el transporte, que no puedan llegar a laburar, que tengan que saltar el molinete, que vayan al hospital y que amenacen con cerrar el hospital, que el Estado es la escuela, que el Estado es, ¿no? Que el Estado es educación. Y cuando la gente empieza a darse cuenta que es el Estado, ya sabemos hacia dónde mira, hacia dónde empieza a mirar, qué es lo que pide que vuelva, ¿no? Qué es lo que pide vuelta. Sí, bueno, tiene sentido entonces la reacción que hubo con la aparición de Cristina en el escenario político, ¿no? Creo que pocas personas representan claramente un rumbo como Cristina en estos tiempos. Y creo que la aparición de ella inclusive genera en una porción de la sociedad esperanza e incomodidad en una parte de la dirigencia, que le quede incómoda, porque no deja de ser un reconocimiento de la incapacidad del resto, ¿no? Sí. Del resto de nosotros, que estamos a millones de años luz de distancia de ella. Mirá, la distancia de Cristina con el resto de la dirigencia política es la misma distancia que tenía Maradona en el 86 con el resto de jugadores de fútbol del mundo. Es la misma distancia que tenía Messi en el 2016 con el resto de jugadores de fútbol del mundo. Esa es la distancia de Cristina con el resto. Es un espacio muy, muy difícil de llenar el de Cristina por su capacidad. Y porque tiene en la espalda, a pesar del dedo mocho, que es verdad, tiene en la espalda haber cargado con 12 años 12 de los mejores años de este país. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Hay una generación que todavía sigue recordando eso y que me parece que se olvidó de transmitírselos a los pibes. Me parece que hubo, hace unos años hubo un libertarismo paternal, ¿viste? Esa de dejemos que los chicos piensen, los chicos, que en un momento me llegó a casa, y con esto termino porque sé que estamos con poco tiempo. Nos dieron unos minutitos más porque sos vos, Pitu. Bueno, gracias, muchas gracias. Termino con esto. Porque a mí me llegó también, el del medio me dice que iba a votar a Milei. Qué fuerte esa charla. Años. Entonces, ¿viste? Y dije, para este libertarismo paternal es una locura. Venga para acá, venga, sentate acá. Sentate acá. Esto no es así, no funciona así, este país no funciona así. Y esta familia tampoco funciona así. Acá votamos una cosa. Si no, te tenés que cambiar el apellido más o menos, sentate. Pero no porque soy loco.
Y dimos una discusión. Y le conté de mi mamá comprándome una remera, y lloró por su abuela comprando una remera, y vio transformado la vida de su otra tía que lloraba porque por primera vez en su vida tuvo una bañera gracias a la Fundación de Madre que construyó vivienda en mi barrio, y que nunca había visto una bañera en su vida y que por primera vez había visto una bañera y lloraba. ¿Te acordás cuando la tía lloraba? Bueno, eso es el peronismo. ¿Y vos vas a votar en contra del peronismo? Por supuesto que voto a favor, pero hubo un libertinaje paternal en un momento, el dejar que los pibes vayan. Sí. No dejemos que los pibes vayan, porque a veces se equivocan. Venga para acá, que vaya sabiendo por lo menos. El mío se fue sabiendo que si votaba a Milei lo iba a putear mucho. Entonces vino y dijo, no, voté a Massa. Pero bueno, me parece eso, me parece que hay algo mucho que transmitir. Me parece que hay momentos, mucho que transmitir también. Hay una parte que es dirigencial, hay una parte que es en la militancia y hay una parte que es personal también, ¿no? A mí me hubiera preocupado si uno de mis hijos vota a Milei. Y conozco muchos compañeros que te dicen, mi hijo vota a Milei. Sí. Y digo, bueno, ¿y qué hacemos ahora con eso? Viste, no, bueno, porque Alberto, no, está bien, bueno, pará. Viste, vos tenés una responsabilidad ahí, flaco, no es Alberto. Vos tenés que sentarte a hablar con tu hijo y tu hijo mínimamente tiene que tener la herramienta para razonar. Después si sigue votando a Milei y decide votar a Milei es otra cosa, pero si no te sentás a dar la discusión, ahí ya fallaste vos. Lo que pasa es que ahora toca la parte donde hay que ir a abrazar al otro Sí. que Está votó a Milei, que está destruido, pero que votó a Milei, en vez de Te decirle, tenés que mirá, ¿viste comer que la- sos un la boludo? bronca No, hay fíjate que ir. que los bancas son esos. Los que lo bancan a Milei ahora, por lo menos por los mobileros que vos ves, Sí. cuando le van a preguntar sobre su vida, viven con el papá, viven con la mamá, algunos estudian y otros laburan porque laburan. Sí. ¿Me entendés? Eso no hay que tener paciencia. O los que tienen mucha guita. Porque otro que labura y que tiene que pagar todos los meses los impuestos, este es el que lo banca, Milei. Ese no te lo está bancando, Milei. Ya no lo bancan más, no. Entonces, ahí vuelvo al mismo. Con ese pibe el padre tiene que hablar. Porque ese no está sabiendo de que el padre la está sufriendo. No, ni siquiera se está dando cuenta cómo está sufriendo el padre. ¿Me entendés? El padre tiene que decir, che, flaco, vos vivís acá hay que pagar la luz y este hijo de puta lo aumentó perdón la palabra, se me van a Está bien. la aumentó 3 veces, boludo. Pará. ¿Entendés? El boleto me sale el triple para ir a laburar. Y el otro día una situación muy particular que es una foto de época. Viene un pibe y me dice, amigo mío de toda la vida, me dice, ¿qué anda? No, nada, estoy pensando. Dice, ¿Qué está pensando? Si me voy a buscar laburo, no, me dice. Ahí me enteré que están tomando la fábrica acá, pero entre el viaje y todo hice la cuenta de hasta 13 lucas. Claro, está me dice. pasando eso. Dice, tengo 2 opciones, o me quedo a hacerle el guiso al pibe, o me voy a buscar laburo. Arriesgame, ¿qué hago? Y viste, lo único que me salió es decir, pará, hice una vaquita, junté 10 lucas ahí adentro, viste, tenés mil, tomá. Andá a buscarlo, por ahí tenés claro. suerte y hacerle guiso al pibe. Pero mirá lo que estaba pensando ese pibe en ese momento. 19 años, con un nene de 3. En los pibes de mi barrio suelen ser padres jóvenes. Yo cuando nació mi hijo tenía 16 años. Y ir a buscar laburo es un costo. Sí, no, hay gente que ya se está quedando en el barrio, que porque no le conviene y se va buscando changuitas en el barrio porque no tenés que tomarte 2 colectivos, un sub, no llegás. Pero es que es terrible. Estamos naturalizando esto, que la gente no pueda acceder ni siquiera al derecho a ir a laburar. El sufrimiento de las empleadas de familia, las compañeras que trabajan en casa de familia. Sí. Con muchas hemos hablado y el miedo que tienen de trasladarle el costo del colectivo a su jefa para que no la rajen. Porque ya vienen de una reducción. Es en un lugar... Si hay un sector castigado por este gobierno es el sector de clase media, no hay ninguna duda. El sector de clase media es el más castigado. Que es el que no se junta alrededor de la olla, ¿no? El que no se junta es el más castigado. ¿A dónde ajusta? Ajusta en esas cosas. Deja de pintar el departamento, deja de hacer arreglo, la chica que viene 3 días viene 2, pero hace el mismo laburo que hace 3, pero no. Entonces se achica. Ya vienen de achicarse. Entonces le subí el colectivo y a la compañera le da miedo ir a decirle a la jefa, a la patrona. No todo es lo mismo. Hay algunas que son piola, hay gente progresista que se da cuenta sola y dice, sí, tomá, te tiro unos pesos más para el boleto. Pero hay muchas que tienen miedo de ir a plantearle porque dice, me va a decir que no vaya más. Y está en esa duda de si sigo sosteniendo o no sigo sosteniendo
el nivel de ingreso de las familias populares no supera los 400.000 pesos. Llega a 370 con toda la furia. Entonces, hacer un guiso hoy te sale los 15.000, 16.000 pesos, sin contar una bebida, sin bebida, con pan y agua. ¿No? ¿Con cuánto viví con 300.000 pesos? 10 días, 15 días. Es muy complicado. Te sobra medio mes. No, es una pesadilla de la que vamos a salir, sin duda vamos a salir, porque esto en algún momento lo contaremos como anécdota, nos dejó partidos al medio, va a ser muy difícil después recomponer, pero de este delirio vamos a salir. Y hoy, justamente con esto de la movida de los universitarios, pensaba, es un movimiento que va a traccionar mucho el cambio que necesitamos, de espabilarnos, ¿viste? Que los pibes universitarios, porque muchos de ellos son primera generación de universitarios. Muchos de los que hoy estaban en la calle no se olvidan de eso. Y hay dos bastiones importantes, que son los jubilados y los universitarios, la educación pública, están tocando eso. Y ahí la sociedad me parece que reacciona. Y los pibes no van a ser como los jubilados que se vuelven a casa. Los pibes ya ahora están tomando facultades. Los pibes van a seguir organizados en asamblea, van a seguir... Me parece que tarde o temprano se está tirando de tiritos en el pie. Le pisó la cola al león, creo yo, parece... con el tema de... Vamos a cambiar el león por el tigre, porque el león es sí. Le pisó la cola al tigre, me parece, con el tema de los alumnos universitarios. Para mí también. Sí, yo creo que inclusive en medio de la toma de filosofía, de deshacer el fideicomiso que sostiene las becas Progresar, es una mojada de oreja innecesaria que me parece que provoca inclusive más malestar en los pibes. Creo que despertó un actor político y social que venía dormido desde el Cordobazo para acá, que ha tenido poca participación, alguna participación en los tiempos, me acuerdo de López Murphy, que duró 15 días en el Ministerio de Economía y lo volaron la marcha de los universitarios. Y bueno, en el 2019, en 2017 fue la marcha de los universitarios con Macri. ¿Del 2x1 decís? No, la de los universitarios también, que intentaron bajar el presupuesto universitario. 2017 me parece. Creo que fue 2017, 2018 también hubo una gran marcha de los universitarios, pero se desactivó rápidamente el conflicto, Macri puso la que tenía que poner y se terminó. Me parece que este tipo tiene otras características, me parece que está en una encerrona también, porque vende una imagen de un tipo que no negocia, vende una imagen del macho alfa que no retrocede y no negocia, ha tenido declaraciones como yo veo un obstáculo y acelero, entonces está en una encerrona, no está obligado a vetar, no tiene otra, porque aparte lo ha dicho, les voy a vetar todo. Yo creo que inclusive muchos asesores de él le habrán dicho, es mejor pagar, te sale más barato. Es mejor pagar el 0,14 que el costo que vas a pagar cuando se levanten estos pendejos y te hagan un quilombo bárbaro. Sí. Porque aparte el quilombo que de ahora ya está en medio de otros quilombos que tienen que ver con la salud, con los jubilados. Ya está todo el mundo, ya está la gente que no aguanta más. Entonces, no frena. Me parece que ahora se viene lo transversal. Esperemos que sí, ¿no? Creo que es el tiempo. Los pibes, con los universitarios, como siempre sucedió, como pasó en Chile, como suele pasar. Tienen una particularidad los universitarios, que es la transversalidad, ¿no? Claro. Tengamos en cuenta eso, que no es lo mismo reprimir a las organizaciones sociales, que son los morochos de la villa pidiendo comida, que a los universitarios, que muchas veces son los hijos de los jueces de la Universidad de Derecho. ¿Entendés? No es lo mismo tirar tiro para ahí. ¿O vos te crees que es casual que no haya ningún policía en la marcha universitaria? Y que haya tantos tiros en la marcha jubilado. Hoy hubo montones. Sí. Hoy hubo montones. Hoy hubo, hay detenidos. Hoy hubo hechos de alguna violencia, de algunas cuestiones de cosas. Lo corrieron a uno, al Fran, uno de estos que decía, van a correr zurdito. Lo corrieron. ¿Cuándo fue? Antes de salir hacia la marcha, dice, van a correr, zurdo, se va a la marcha y sale corriendo. ¿Salió corriendo? No, igual repudiamos todo hecho de violencia. Totalmente, lo que sí hay que decir que este hombre va a buscar eso. Pero van a provocar. Va a generar esa violencia, vos no tenés nada que hacer en ese lugar. Haciendo menos esas preguntas. La tienen adentro zurdito, dijo van a correr, no sé qué, terminó corriendo él, porque el otro lo mandó al frente, el pequeño nazi, como se llama. Bueno, lo que pasa es que parte del laburo que le toque a la vuelta del peronismo es desactivar eso. Pero esto lo genera el enfermo ¿no? Ese nivel de violencia la genera él. Tiene todo ese ejército de trolls, de salames que lo siguen y después se lo tienen que salir corriendo. Pero bueno, más allá de eso hubo policía, hoy sí que hubo. Sí.
pero no van a poder, me parece que No, no van a bueno, poder con hoy movimiento tampoco la transversal. movilización fue la misma movilización de otros tiempos. Me parece que Sí. las que se vienen hacia adelante van a ser un poco más organizadas que las de hoy. Me parece que las tomas de las universidades va a ser una constante de ahora en más. Se van a empezar a tomar todas las universidades. Va a haber un tiempo de tomas de universidades cuando ante la falta de respuesta del gobierno eso se va a transformar en algún momento en una movilización. Y en esa movilización es muy difícil que aparezca un tiro cuando salen los universitarios. Sí, sí. Es muy difícil. Y si aparece es peligroso porque los pibes no se van a ir a la casa así nomás. Ya le pisaste la cola, ya está. No sé, a la casa Ya ya está. hoy están tomando. Ya está. Salieron directamente a tomar Ya está. facultades. Ya está. Me parece que la Argentina tiene conciencia de qué se juega cuando se habla de la educación pública y de la universidad en líneas generales. Es el único elemento de ascendencia social que tiene la Argentina. Es la única manera de que un pibe que nace en un barrio como el mío tenga alguna posibilidad de ser alguien alguna vez, de ser un profesional. Y es el legado más importante del peronismo, me parece. Nosotros no podemos dejar que lleguen puesto eso. Sí, sí, cuando hablabas de los cambios en la villa, que tenían autos, que salían a laburar, que tenían... También pasaba eso, los pibes que estaban en edad de ir a la universidad empezaban a ir a la universidad. Sí, nosotros ese nos mismo. permitimos discutir conceptos como el concepto de urbanización por el de integración urbana. Sí. Y esto tiene que ver con la cultura también, porque uno de los argumentos para hablar de integración urbana es de la riqueza cultural que hay dentro de los barrios. Claro. No es lo que el gobierno viene a darte, urbanización. No, es que vengan a gestionar No, tu es necesidad la y tu- integración claro. del barrio al resto de la traza de Claro. la ciudad. Nosotros tenemos mucho para aportar. Claro, lo que decíamos con respecto a la cultura Claro, también. nuestra No es que cultura- vengan a gestionar la claro. cultura y nuestra necesidad. Nuestra cultura es hermosa, nosotros tenemos una cultura alimentaria tremenda, Sí. nosotros comemos falso maní, nosotros comemos sopa paraguaya, Y el diversa, claro, la chipagá, diversidad chipazú, migrante, claro. las vestimentas, los caporales bailando en su murga boliviana. No, tenemos un montón que aportar Claro. culturalmente. En esos momentos de bienestar nos animamos hasta a discutir esas cuestiones. Me parece que, bueno, son momentos difíciles, creo que tenemos una posibilidad con el movimiento universitario, pero me parece que si no hay una mesa de coordinación, eso se va a ir deshilachando. Señores, Alejandro Pito Salvatierra, muchísimas gracias. Ahora Pitu, queremos que por este vuelvas. rato. Cuando quieran. Nos verdad. gustaría que vayas a la asamblea, tener un momento de charla, la verdad, Sí. es un placer escucharte. Invítenme, ¿eh? yo voy. No tengo Perfecto. problema. Ha Vamos a sido- la Asamblea de Flores, sí. Invitado, vamos a hacerlo Yo. de forma... Firma, ahí está, la productora ahí está, dice- firma, va a ser formal, te llevas unos productos compa Ah, de nuestro sí. mercadito cooperativo que tanto queremos. Dale, y muchísimas gracias. Muchas gracias por venir, Pitu, Al mercado realmente. cooperativo. Aprovechamos y nos despedimos. Nos Decimos despedimos, muchas ya gracias, estamos. Nachito, muchas gracias, Vero. Le agradecemos a Julián que nos dejó pasarnos un ratito más del tiempo estipulado y, por supuesto, un gran abrazo a toda nuestra querida Asamblea de Flores, ¿no? Por supuesto, la Asamblea de Flores, a toda la oyentada que nos viene siguiendo cada miércoles y nos nos escuchamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Pitu, de verdad un placer. Por favor, gracias a ustedes.